Ahí ya lo dejé como administrador, profe, para que comparta la pantalla. Buenísimo. Y la sala de espera está desactivada, así que no se tiene que preocupar para aceptar El a los cliente alumnos. entra, digamos. A ver, vamos a ver. Bueno, ahora tengo. A ver, le quiero poner compartir pantalla para poner. Bueno, lamentablemente no puedo mandar. Acá estamos, bien. Bien. Bueno, están pudiendo ver el PowerPoint. No, se ve la página de Zoom. Se ve la página de Zoom, es otra ventana, pero el PowerPoint no se está viendo. Su función está con pausa. A ver, dejar de. Y ahora me veo yo solo. Bueno. A ver ahora si podemos. ¿Ahora? Ahora sí se ve. Buenísimo. Sí. Ahora sí. Muy bien. Entonces ya más o menos llevamos alguna idea. En un segundito ya nos ponemos a tiro. Bueno, hoy es la primera clase que tienen conmigo. Mi nombre es Eduardo Jiménez. Yo soy el profesor titular de la Cátedra B de Teoría Constitucional. La otra es la Cátedra A, que está a cargo de Pedro López Martucci, que es mi colega de la otra comisión. La idea es que van a tener conmigo clase todos los jueves, salvo que algún jueves yo les avise que no vamos a tener clase para todas las comisiones. Les cuento, ya les habrán adelantado los profesores, inclusive tenemos en el aula virtual, me están escuchando, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Se habrán comentado los profesores que las condiciones para aprobar esta cursada son básicamente aprobar los dos parciales con 4, pero condición para poder dar los parciales es que aprueben los prácticos que les vamos a poner a consideración antes del parcial. Los prácticos van a estar subidos a la página, tienen fecha de entrega, así que eso saben cuándo se inicia el práctico y cuándo está la fecha tope para entregar. Cualquier problema que tienen, que no pueden presentar el práctico porque no pueden ingresar en la computadora, porque tienen cualquier problema de conectividad, me lo hacen saber, me pueden mandar en todo caso, si no llegan el práctico a mi mail, que lo tienen a mano, eventualmente me llamarán por teléfono, si no lo haremos oralmente. Lo único que no les quiero aceptar es que me hagan cualquier planteo cuando termine la fecha tope de presentación del práctico. O sea, cualquier problema me lo plantean antes de la finalización de la fecha y lo intentamos resolver. Pero si me vienen después de finalización de la fecha con que no pudieron presentarlo, yo no les voy a aceptar la consideración y van a perder la cursada. Así que es bastante simple, la idea es ayudarlos en todos los casos, siempre que haya buena voluntad. Así que con eso vamos a andar. Generalmente el parcial que les vamos a hacer, por lo menos el primer parcial, después sí para el recuperatorio
sobre todo para el segundo recuperatorio, si quedamos pocos, ahí podemos intentar hacer un Zoom y tomarlo oral o hacer alguna pregunta de conceptos, pero en general, por la cantidad que somos, el primer parcial va a ser un multiple choice. Nosotros le vamos a poner 10 opciones con 5 preguntas alternativas cada una de ellas. Ustedes tienen que tildar la correcta de cada 5, bien, y tienen que sacar 40 o 4. Con eso aprueban el examen multiple choice, para el cual van a tener media hora, ya sacamos la cuenta, con media hora les tiene que sobrar para hacer por lo menos 3 intentos. Bien, así que bueno, dicho esto, yo no sé si tienen alguna pregunta antes de comenzar con la primera de las clases, que con gusto les respondo, y si no, ya arrancamos con el principio de la cosa. Yo, profe, tengo una pregunta. Dale. ¿Sabe cuál va a ser la fecha del primer trabajo práctico? Creo Porque que no, del primer trabajo práctico seguramente mañana se lo voy a estar subiendo. Y generalmente porque, semana, 10 días, lo que les pone la máquina para responder. bueno, porque yo por el momento todavía no pude ingresar al campus por un tema de, no sé, a ver, no me pasaron CV y todavía estoy esperando que me habiliten para ingresar. Bueno, ese es un problema. En todo caso, me mandarás el práctico a mi mail, pedirás a algún compañero que te pase el texto del práctico y me lo mandarás a mi mail en el plazo de entrega. Hablarás con el centro de estudiantes o me llamarás por teléfono, me mandarás un mail. Ya vamos a ver la forma de resolverlo. Pero Profe, sí, perdón, buenas noches. buenas noches. No, quería decir al compañero y a varios que han tenido el mismo inconveniente que en tal caso que no dejen de estar en el grupo de WhatsApp, que nosotros, algunos de los que esté, los subimos por ahí. Claro, si les pueden dar una manito subiendo al grupo el texto del práctico, lo hacen. Que a mí lo que me importa es que cumplan con la tarea. Clase indicada. Hola, quería decirle que ya hay un trabajo práctico subido y tiene fecha para el primero, es de federalismo, si bien no me equivoco. Entonces es un práctico que les debe haber dado Soraya o alguno de los otros chicos. ¿Nos van a dar prácticos en simultáneo? Mira, seguramente yo les dije que no les demos más de 3 prácticos en esta mitad, por lo menos evaluables. Así que eso yo lo voy a hablar con Soraya. Yo les dije, ¿vos de qué comisión sos? De la comisión 5. 5. Bueno, la comisión de Ricker, yo ahí les voy a dar seguramente 2 prácticos, uno por cada uno de mis bolillas, y algún otro práctico les van a dar los profesores de la comisión. Generalmente Dale, muchísimas gracias. 3 prácticos por 4 meses. Profe, Sí, el de hoy, el de federalismo nos dio Rickert. Fabián Ricker, que es el que está a cargo de esa comisión. Sí. Bueno, ese práctico tiene que tener un plazo de entrega. Es el 1 de octubre la entrega. Bueno, perfecto. Seguramente van a tener otro práctico conmigo, seguro. Y quizá Bueno. van a hacer En la match. comisión 4 no tenemos trabajo todavía, ¿puede ser? Bueno, van a tener 2 trabajos míos en la comisión 4. Que soy el ok. titular, y yo les voy a dar 2 trabajos por lo menos. Gracias. Buenas noches. Perdón. Sí, dale, aprovechen y hagan las preguntas. Le habla Cecilia de la comisión 6. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Tuvimos un inconveniente, en realidad no tuvimos ningún inconveniente. Uno de los profesores tuvo un accidente y mandó un mail que estaba bastante dolorido y no podía dar clases. Y ayer tampoco tuvimos clase. El mail que tuvo el accidente? El doctor Glasix, ¿puede ser? Juan No Carlos, sabemos. que es el adjunto de la comisión 4. Entonces yo estoy... pero... No, estuvimos clase con usted y con Soraya. Que pero... somos nosotros de la comisión 6. Perdón, Barifi, discúlpeme. Francisco Barifi. Bueno, no claro. sé su accidente, no me lo comentó. No, nos mandó un mail que había tenido un inconveniente, un accidente, y que estaba muy dolorido y que no creía poder dar clases y no la pudo dar.
Y ayer Bueno. teníamos con otro profesor, pero tampoco pudimos tener clase. Yo Bueno, porque escucho que hay un práctico de federalismo que está bien, que es para la Comisión 4, pero... sí, bueno. con la Comisión 6 van a tener seguros mis prácticos. Bien, perfecto. Descártenlo que van a estar. Después, si un profesor no les puede dar la clase, seguramente va a subir de todas maneras el texto a la Seguro. página. Así que en eso Claro. no se preocupen. No necesariamente van a tener todas las clases todos los días de la semana. Claro. Bueno. Lo que sí les digo como titular, salvo, no sé, que yo tengo un accidente con el de Marifi, que voy a hablar con él, a ver qué le pasó, van a tener clase conmigo. Bien, De perfecto. paso, aprovecho y les cuento, la semana pasada no tuvimos clase porque por un problema de computación o de informática no estaba habilitada la sala el día de la clase. Así que no, bien. Tampoco bueno, muchas gracias. Pero problemas son problemas y tratamos de resolverlos. Yo creo que la sociedad tiene la mejor buena voluntad. Nosotros teníamos el sistema Webex para comunicarnos y ahora volvimos al Zoom. Ayer en Derechos Humanos también tuvimos que ajustarnos un poquito. Así que la primera semana vamos a tener estas cositas, pero lo importante es que van a tener todo el material. De paso, aprovecho para contarles que ustedes pueden recurrir a mi página docente, que es www.profesorjimenez.com.ar. Si no ponen en la web Profesor Jiménez y les sale, van a encontrar una parte que se refiere a los trabajos publicados, y ahí van a encontrar mis libros, pero también los libros de otros titulares. Van a encontrar los 3 tomos de mi libro de teoría constitucional, de los cuales con el primero y el tercero abordan toda la materia, pero también tienen el libro de constitucional de Daniel Sapsay subido a la página y el libro de Juan Vicente Sola también subido a la página. Después tienen innumerable cantidad de artículos de teoría constitucional que pueden bajar, más los que nosotros les vamos a ir aportando con cada desarrollo de la unidad. Por ejemplo, en la unidad 1 ustedes tienen ya en el aula virtual un desarrollo escrito de la unidad 1. Bien, pero yo les voy a agregar otros contenidos en la clase de hoy. Todos estos elementos son los que ustedes tienen que ir usando para ir estudiando, que yo les sugiero vayan abordándolo no en último momento, sino día a día con el seguimiento de las clases. Aprovechen las clases de Zoom para poder preguntarme todas las dudas que tengan y por supuesto me mandarán todos los mails que tienen, además de las clases con Pía, Barifi y Soraya, que seguramente también lo van a llevar. ¿Alguna otra duda tienen, chicos? Sí, profe, ¿le puedo hacer una Buenas noches. consulta? Sí, Mabel cómo no. Guío le habla. Para Sí, el primer parcial, ¿hasta qué unidad entra? hasta donde empiezan los 3 poderes de Estado. El segundo parcial empieza con poder ejecutivo. O sea, la última unidad del primer parcial es la que tiene que ver con la formación de los recursos del Estado federal. Gracias. De la 1 a la 8 decía. Sería De la unidad 1 a la 8. Pero para que lo tengan más claro, la segunda parte es la estructura del poder. Los 3 poderes y los órganos suprapoderes. La primera parte son los conceptos generales. ¿Otra Profe, pregunta? ¿le puedo hacer una consulta? Sí, para eso estamos. Le hago la consulta. Yo estoy en comisión 4. Sí, con Brasil. El tema es que a la hora que da el profesor a las 11:30, mi internet es terrible, es mortal. Y sinceramente no le estaría entendiendo. Ya van 2 clases con él y la verdad que no le estaría comprendiendo los temas ni cómo abordarlos. O sea, lo que yo comprendo es lo que leo. Si el problema Yo es la pedí cambio de conectividad, comisión a 5, pero todavía no fue, no ha sido efectivo. ¿Hay algún problema de que yo tome la clase con el profesor de los miércoles a las 18:30 hasta vos que se decís haga efectivo pasarte el a la cambio? comisión 5. Claro, yo estoy en la 4 y pedí que pase a las 5. Bueno, eso lo tenés que regular administrativamente. Vos imaginate que Sí, si no pero no, tendríamos hasta ahora no efectivo, se me ha hecho efectivo. cuando te lo hacen efectivo, nosotros te consideramos en la nueva. Mientras tanto, entrá,
escuchar las clases de las 5 hasta llegar al Eso es lo momento que del examen. pensaba. Pero cuando sea igualmente, al momento del parcial va a ser un parcial único para todas las comisiones. O sea, no va a haber un parcial de la comisión 5, otro de la comisión 4 y otro de la 6. Nosotros vamos a hacer un examen, lo único que cada profesor de cada comisión se lo va a tomar en la hora de clase, o tomaremos todos a las 20:15. Eso lo vamos a definir después con los profesores. Lo que hicimos el cuatrimestre pasado es tomar el examen a las 20:15, pero un rato antes cada comisión tomó la lista. Bien. Ah, perfecto. Gracias, profesor. Sí. ¿Qué otra preguntita? Yo tengo una duda de la unidad 3. Bueno, pregúntamela. Digamos, lo ideal es que las dudas te las vayamos sacando a medida que damos las unidades, pero ¿cuál es tu duda? No, porque no entendí muy bien lo que sería el bloque constitucional. Al momento de... ¿Ya lo empezaron a explicar o no lo empezaron a explicar? Sí, lo empezaron a explicar. El tema es que me pasa lo mismo que a la compañera. En ese horario el internet es muy pobre y al profesor le entiendo bastante poco. Estoy en la comisión 4. Está bien, pero me estás hablando de una cuestión de conectividad siempre. No se escucha, no se corta. Sí. Bueno, No, aparte, no solamente eso, no da lugar a preguntas, o sea, habla todo contigo y se entiende. Bueno, vos imaginate que nosotros dentro del marco de la autonomía universitaria, yo no le puedo decir a cada docente cómo dar la clase, pero sí como titular puedo resolverles algunas preguntas. ¿Vos cuál es tu duda respecto? Vamos a hacer una cosa, vamos a dar la clase de hoy y en los últimos 10 minutos yo voy a explicar un poquitito cómo funciona el bloque de constitucionalidad. Bueno, muchas gracias. Porque es un tema que requiere también algún otro conocimiento general, pero de todas maneras les voy a dar un pantallazo así básico. Bueno, gracias. ¿Qué más, muchachos? Bueno, entonces lamentablemente tenemos que empezar. Bueno, vamos a iniciarnos con el estudio de lo que se llama la teoría constitucional. Vean ustedes que nosotros esta materia la llamamos teoría constitucional y tiene alguna limitante o alguna cuestión extraña, porque en general se llama derecho constitucional. Nosotros lo llamamos teoría constitucional porque por lo general completamos esta asignatura con derechos humanos, que explica los derechos del sistema. Teoría constitucional estudia la estructura del poder y estudia los principios básicos que hacen a todo sistema constitucional. Lo que pasa es que cuando nosotros mencionamos teoría constitucional, los autores que han trabajado eso, trabajan solo 4 cuestiones esenciales: la supremacía constitucional, el control de constitucionalidad, el poder constituyente y la interpretación constitucional. O sea, si nuestra materia se llamara teoría constitucional, básicamente estudiaremos esas cuestiones que son las que hacen a cualquier constitución más allá del lugar donde uno esté situado. Por eso nosotros tendríamos que llamar a esta materia elementos de derecho constitucional, que tiene la teoría constitucional más alguna otra cantidad de cosas. Y entre los elementos básicos del sistema constitucional, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿qué es una constitución? Porque digamos, la constitución es la masa crítica de nuestro análisis y nuestro estudio. Yo les tengo que contar que desde los congresos que estamos trabajando recientemente, los estudios actuales, lo que se avisora es una gran crisis del constitucionalismo que nace con la Revolución Francesa y la independencia norteamericana. Ustedes me dicen si la voz se cae, si estoy lejos del micrófono, si no me pueden escuchar bien, porque lo arreglamos antes que nos perdamos de años.
Se escucha un poco bajito, si se puede acercar un poquito mejor. ¿Ahora me escuchan un poco menos bajito? Ahí un poco mejor. Yo lo escucho muy bajo, doctor, muy bajo. Bueno, voy a tratar de... Bueno, me van a tener que soportar, yo tengo más frente que cara, pero me van a ver de frente. Ahí se escucha mejor. Bien, pero por lo menos me van a escuchar. Bueno, yo les decía que en los tiempos que corren, el constitucionalismo, tal cual como fue concebido en estos momentos históricos y fundacionales, está en una profunda y sustancial crisis. Estamos frente a una idea de cambio, y de cambio muy profundo. Acá se plantean, primero dice Ferrajoli, estamos frente a la idea de desconstitucionalización, como que se está desgajando el concepto de constitucionalismo. Y frente a esa idea de desconstitucionalización hay tres alternativas. Una primera alternativa que tienen los más clásicos de todos, los de la época que el liberalismo económico estaba de la mano con el liberalismo político, donde Adam Smith estaba de acuerdo con los clásicos padres de la Constitución, y entonces dice, volvamos a un modelo clásico constitucional que propugna la propiedad privada, las libertades públicas y un Estado dividido para que se pueda controlar recíprocamente. Esta es la estructura clásica. Algunos dicen, hay que volver ahí. Claro, volver ahí, por ahí, parece un poco, ¿cómo les puedo decir? Utópico, porque ya no se puede volver más a ese tiempo del liberalismo fundacional. Otra idea es hacerle los parches necesarios para que el sistema pueda seguir creciendo. Entonces, apuremos los conceptos de constitucionalismo social, hagamos al sistema más solidario, hagamos al sistema, démosle lo que le está faltando, que es una cuota ética y una mayor responsabilidad en la participación. Y esta es una segunda posibilidad que toman los que dicen, vamos a intentar parchar el sistema y hacerlo más social, más solidario. Y hay una tercera alternativa que es la que dicen, acá hay que romper todo y empezar de nuevo, porque el sistema está agotado. Como estamos en la cresta de la ola, yo no les puedo augurar qué va a pasar, pero lo cierto es que estamos estudiando una estructura que ya hizo crisis y que tenemos que estudiarla desde sus problemas, sobre todo porque ustedes están viviendo en la universidad pública y ustedes saben que el rol de la universidad pública es estudiar críticamente a las instituciones. ¿Eso qué quiere decir? Estudiar lo que hay para generar algo mejor. Porque fíjense ustedes que si estuvieran estudiando en una universidad privada, la idea sería, bueno, la universidad de la empresa van a estudiar para ser abogados de empresa, otras universidades para ser abogados de determinadas corporaciones. Nosotros somos, en la universidad pública, los abogados que tenemos que modificar la estructura para que la sociedad esté un poco mejor representada. Bien, por eso yo siempre les digo a ustedes, que son mis alumnos, que es esencialmente lo más importante que tiene esta materia es asombrarse frente al abuso, porque de esa manera no repetiremos los errores del pasado. Por ejemplo, yo creo que es un momento propicio para que reflexionemos y después empezamos en la matriz de hacer un estudio crítico de cada institución, lo que pasó hace un tiempito. Hace no mucho tiempo, un expresidente de la Nación, el doctor Eduardo Duhalde, hizo una serie de reportajes diciendo, yo creo que nosotros no pasamos del año que viene porque va a haber un golpe de Estado. Y la sociedad se asustó un poco, se asombró otro poco, y otro poco dijo, pues este hombre está loco, ¿qué está diciendo? Al punto que a los pocos días el propio Duhalde decía, bueno, yo tuve un brote psicótico, no quise decir lo que dije, pero en realidad lo que dije es que hay que negociar, porque si no negociamos, nos vamos al tacho, siempre las corporaciones y los militares están atentos, etc. Pasaron los días y hace 2 días se inició un levantamiento policial, porque realmente los policías están muy mal,
no cobran lo que tienen que cobrar, igual que casi toda la sociedad argentina, y ni hablar de los médicos, etcétera, pero es cierto que los policías tienen chalecos antibalas vencidos, autos que no funcionan, armas que le tienen que cargar ellos mismos las balas, y entonces decidieron hacer un apure en la casa de gobierno y otro aprete en la casa del gobernador, diciendo nosotros no nos movemos si no nos dan el aumento. Ustedes saben que todas las fuerzas policiales y militares que tienen estado militar o estado policial porque portan armas, no pueden sindicalizarse y tampoco pueden hacer medidas de fuerza. Imagínense que, no sé, cualquier gremio hace un paro y toma decisiones en función de la negociación. Pero imagínense si el que negocia tiene armas. Entonces, más allá del paro, que va a pegar unos tiros para imponerse. Por eso, históricamente, en todas las estructuras políticas, las fuerzas militares no hacen paro ni hacen peticiones. Hacen reclamos por escrito a la autoridad superior y si no les gusta lo que hay, se van. Y si hacen un planteo como el que se hizo, se los echa patada. Porque el presidente es el jefe de todas las fuerzas militares del país. Este presidente nos guste, no nos guste, cualquier presidente, Macri, Dualde, Néstor, Cristina, cualquiera que sea el presidente, comandan las fuerzas. Vean ustedes que ayer, frente al planteo que se hizo, era un planteo de la policía de la provincia, pero se apostaron frente a la Casa de Gobierno. Entonces un secretario de la presidencia salió y fue a decirle a los policías que estaban ahí, ¿por qué no mandan un grupo de 7, 8 personas y conversamos cuáles son los reclamos, a ver si los podemos negociar? Y el grupo que estaba ahí, porque era bastante inorgánico, le dice, bueno, que salga el presidente, que ponga lo que tiene que poner, nosotros no vamos a ir ahí, que ponga la cara o otra cosa, si quiere que salga a la calle. Y ahí quedaron apostados hasta que el presidente de la Nación decidió, bueno, vamos a resolver este problema, a mí no me gusta cómo me hacen el planteo, le vamos a sacar un punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, lo que está muy mal, esa es una cuestión que define el Congreso y no el presidente, y vamos a resolver este problema. Y yo me pregunto, ¿la sociedad no toma nota de estas situaciones? Donde los grupos armados le hacen planteos al presidente, al gobernador, y si esos planteos son recurrentes, y si todas las fuerzas militares de todas las provincias deciden hacer planteo a todos los gobernadores, y dicen, y ahora había en principio un aumento, y si eso no queremos, queremos tal, creo que a esta altura ya se los arregló con un dinero, qué sé yo, pero yo voy a algo más importante. ¿Cómo estamos trabajando sobre las instituciones? Yo estoy cansado de hablar con gente que me dice, está muy mal lo que hicieron los policías, pero ganan tan poco. Y el pero arruina todo el concepto. Hay cuestiones que no se pueden hacer en democracia. Por eso una serie de docentes sacamos un repudio a esa situación. No porque entendamos que los policías no pueden tener sus justas mejoras, porque aparte serían mejoras para todos. Pero a mí no me interesa ver policías haciendo un planteo mientras esos patrulleros no nos están cuidando en los barrios y en las zonas de la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, les tengo que decir que ese es uno de los elementos que a mí me hace suponer que el sistema está en crisis. Y nosotros, hacia el 1800, había un jurista muy importante que se llamaba Ferdinando Lasalle, que estaba en época de la Alemania del mariscal Hindenburg, que se empezaban a dar las primeras constituciones. Y el mariscal les quería dar una constitución, pero para conformarlos, pero en realidad para que no jorobaran más y tenerlos a raya a los que eran la nueva burguesía que estaba buscando un cambio. Entonces es ahí que Lasalle da dos conferencias magistrales donde explica una cosa es la constitución formal y otra la constitución material. La constitución formal es la hojita de papel que nos está dando usted. Y la constitución material es lo que realmente pasa por debajo. Desde ese momento y hasta ahora, el gran dilema del sistema constitucional fue el de acercar a la constitución formal con la constitución material.
para que lo que tenemos escrito sea igual a lo que vivimos. Porque de nada sirve escribir un papel fabuloso cuando la sociedad es terriblemente pobre, terriblemente corrupta y terriblemente conflictiva. Entonces, le digo, ningún papel resuelve el problema. Nosotros somos muy amigos de decir, hagamos una ley y el problema está resuelto. Y ninguna ley resuelve un problema que socialmente tiene vigencia. Bien, nosotros tenemos que legislar en función de consensos que todos creemos se debe cumplir. Por eso, con todo lo malo que tienen los británicos, ellos tienen una sola cosa buena, muy buena, otras buenas, regulares y otras malas. Ellos aceptan el sometimiento a la ley, porque así no se someten a ningún tirano. Ellos saben que sometiéndose a la ley democráticamente sancionada, no tienen que tener miedo a ningún déspota, a ninguna persona que se vaya fuera de los límites de la ley. Por eso nosotros, yo les dejo, les voy a dejar, tienen a mano en el aula virtual, este artículo de deberemos reivindicar hoy a la Salle. Yo les voy a hacer el apronte previo para que después ustedes lean todo el artículo y vean lo que hizo la Salle. Pero el apronte previo no, me hace situar, pero la pucha, tanto tiempo pasó y estamos en la misma situación. Hay que volver un poquito a los clásicos para arrancar de nuevo y superarnos. Bien, esta es un poquito la idea. Entonces, antes de ver qué es una constitución, vamos a ver qué le pasó o cuál es la situación en la cual nosotros podemos hablar de diferencias entre constitución formal y constitución material. Por supuesto que yo después, estas filminas que les paso, las van a tener subidas al aula virtual, así que tomen nota, pero tampoco enloquezcan con esta situación. Bueno, primera cuestión que les digo, nuestros tiempos políticos son hoy más que turbulentos. Esto lo vemos nosotros en el día a día. Nos asola una pandemia, pero también tuvimos un mal gobierno anterior, este gobierno que todavía no puede empezar a hacer porque tanto conflicto tiene la pandemia que complica, pero ya se avisora como un gobierno que parece ser más afecto a gobernar por decreto que a permitir el desarrollo institucional. Lo vamos a ver con los tiempos a medida que vayan transcurriendo, pero lo cierto es que más allá de la situación personal de la República Argentina, podemos decir que el constitucionalismo actual se caracteriza por un intento, que es un intento que no siempre se logra, de desplegar en forma plena la democracia política, extendiendo los criterios de igualdad a las condiciones sociales de todas las personas. ¿Esto qué quiere decir? No alcanza más con el constitucionalismo liberal clásico, donde la idea era culto a la propiedad privada y a la libertad acérrima de la persona. Y Dar Campos decía algo muy importante. La libertad es un concepto básico, pero necesita equilibrarse con la igualdad. Esto se los puedo ejemplificar en esta idea. Vean, todos podemos decir, yo soy libre. ¿Cuándo soy libre? Cuando ni la ley ni la fuerza me imponen una situación. Nosotros tenemos una norma constitucional, que es el artículo 19, que en realidad recoge dos principios. El principio 1 es el principio de reserva. La primera parte del artículo 19 dice que las acciones privadas de las personas que no ofenden ni al orden ni a la moral pública, ni perjudican a un tercero, quedan reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. ¿Esto qué quiere decir? El sistema constitucional argentino respeta la autonomía de la voluntad de las personas. Nosotros tenemos un ámbito de moral privada que nadie nos puede molestar. Si decidimos vestirnos de una manera, llevar barba o no llevar barba, vestirnos de hombre, de mujer o de las dos, tomar alcohol sin emborracharnos demasiado, caminar por la calle a cualquier hora y en la forma que nos guste siempre que sea razonable.
Todo eso está dentro de lo que hace a nuestra moral privada. Va a llegar un momento que nuestro accionar puede molestar a un tercero. Yo puedo caminar por la calle. No puedo caminar totalmente desnudo porque nuestras costumbres indican que todavía la desnudez total no es un ámbito habitual para transitar en las calles. Por eso puede molestar a un chico pequeño o a alguna persona. También nosotros podemos vestirnos como queramos, pero no podemos orinar en todas las esquinas, en ninguna esquina, porque para eso tenemos cierta situación que nos hace encontrar con baños públicos o los baños en cada casa. O sea, para hablar mal y pronto, hay un marco de moral privada que tiene que ser respetado por el Estado y en el cual no se puede meter. Lo que yo hago en mi casa, sentado en mi sillón, con mi pareja o con mis hijos o con mi familia, nadie me lo puede controlar, salvo que esto se exponga a terceros. Acá hay una cuestión que les puedo plantear muy clara. Por ejemplo, imaginemos la situación que siempre se pone sobre el tapete de la tenencia de estupefacientes para el consumo personal. Si yo estuviéramos en la facultad, ahí en calle 25 de Mayo, y termino mi clase a las 10 menos cuarto, bajo las escaleras, me cruzo la plaza para ir a buscar el auto. Estamos en septiembre, todavía hace frío, son las 10 de la noche, no hay un alma. Digo, me voy a fumar un poco. Prendo un cigarrillo de marihuana, lo empiezo a fumar y me cruzo con un policía que me mete preso. Yo seguramente voy a conseguir no solo mi libertad, sino mi exculpación. Primero porque el Estado no se ocupa de bagatelas y segundo que ese porro era claramente por mí fumado para mi uso y consumo personal, y no estaba ni vendiendo ni imitando el vicio. Ahora imaginemos una situación distinta, el mismo caso, pero mi clase es a las 5 de la tarde, a las 6 termino la clase, bajo y me cruzo la plaza que está llena de chicos que están jugando porque salieron de la escuela, porque están con ganas de andar en bicicleta o ir a la plaza, y me fumo el porro delante de ellos. Ahí iría preso porque ya no estamos frente a una acción privada. Estoy imitando mi vicio frente a terceros. Entonces, ahí dejó de ser una acción privada que está tutelada por el derecho. Otro marco de tutela que nos da la Constitución es el de la segunda parte, que habla del principio de legalidad. Nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. ¿Esto qué quiere decir? En nuestro sistema constitucional, los ciudadanos podemos hacer todo, salvo que haya una norma jurídica que nos prohíba hacer algo. La prohibición tiene que ser expresa y anterior al hecho. Bien, yo sé que no puedo matar a nadie porque hay un código penal que regula la figura del homicidio. Bien, si el sistema jurídico quisiera que fuera punible matar una mosca, tendría que regularlo en el Código Penal. Si no, yo puedo matar todas las moscas que quiera y nadie me podrá meter preso. Y tampoco me pueden meter preso si yo mato una mosca y a los 3 días sale una ley que está prohibida matar moscas, porque cuando yo la maté no había ley que me condenara. Bien, esto tiene algunas sutilezas. Fíjense, cuando Jorge Rafael Videla fue procesado y condenado por cometer delitos de lesa humanidad, entre ellos la desaparición de personas, ¿qué fue lo primero que dijo? Cuando yo cometí el presunto hecho de desaparición de personas, ese hecho no estaba tipificado en el Código Penal argentino, por lo tanto, a mí no me podían condenar por eso. ¿Qué le dijo la Corte? Mire, usted está equivocado, porque lo que usted cometió en ese caso no era un delito del derecho interno argentino, sino un delito que está castigado por el derecho penal internacional y que está sancionado desde que Hitler cometió los genocidios nazis o desde que se cometió el genocidio armenio. Usted no podía no conocer esa situación. Y fue así que se lo condenó a Videla, porque había una tipicidad que él aviesamente trató de ocultar, que es la tipicidad del derecho internacional. Bien, pero esta es la regla. Entonces yo digo, el constitucionalismo actual intenta
ampliar esos márgenes de la libertad privada y de la propiedad privada y pública para darle un matiz social y más comprensivo. Se dice que en estos tiempos que hoy corren, la democracia, que siempre estuvo muy amigada con el capitalismo, cuando cayó la cortina de hierro, el capitalismo se concentró de tal manera que para seguir creciendo necesita muy poca participación. Y la democracia, para seguir creciendo, necesita un marco más amplio de participación. Vean ustedes, hoy se dice que nunca hubo tanta, a ver, ¿cómo les puedo decir? Nunca hubo tanto crecimiento del capital como hay ahora. Nunca hubo tanta riqueza como hay hoy en el mundo. En ningún periodo de la humanidad hubo tanta riqueza como ahora. Ahora, nunca estuvo tan mal distribuida como está ahora. Hay un 1% que concentra más del 85% de la riqueza del mundo. Por eso tenemos esas cosas tan obscenas, como que tenemos los hipermillonarios que tienen tantos millones que nunca podrían gastarlos ni 7, 8 generaciones futuras, y gente que se muere directamente de hambre. O sea, el sistema no ha logrado equilibrar estos beneficios de la libertad. Porque está bueno que la gente sea libre, que crezca, que tenga su desarrollo, y que ese desarrollo básicamente... Trujillo Brian levantó la mano, dice. ¿Quiere comentar algo, Trujillo? Brian. ¿No? ¿Me Brian, escuchan? sí. Dale. Perdón, doctor, debo haber tocado sin querer. Estoy en el Bueno, teléfono. no, pero si tienen alguna pregunta, como leí acá, ustedes sabrán entender que muy canchero no estoy, pero trato de hacerlo lo mejor posible. Bueno, ¿qué es lo que les quiero decir? Vidal Campos siempre dijo que a nuestro sistema la libertad es equilibrada por la igualdad. Esto es fácil de entender. Nosotros decimos, yo soy libre, yo lo puedo decir, en un contexto donde sé que hay algunas limitaciones que son las de la ley y en algún caso las de la fuerza, pero si no hay ni una ni otra, yo soy libre. Pero yo no puedo decir yo soy igual. Porque yo tengo que decir, yo soy igual a alguien más en determinada cuestión. Por ejemplo, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que todos los seres humanos son libres, pero también dice son iguales. Entonces, bárbaro, los seres humanos son iguales. ¿En qué? En dignidad y en derechos. Encontramos esa referencia en la cual son todos iguales. Entonces, lo que dice Vidal, hay que equilibrar las magnitudes vectoriales. Los franceses dicen, todos somos libres de dormir en París, en el Hotel Ritz, que es el mejor hotel de París, o abajo del puente del Sena. Claro, los que tienen plata van a poder optar. Los que no tienen plata van a tener que dormir todos abajo del puente. Entonces, Vidal Campos dice, la igualdad equilibra para que más personas puedan dormir en un hotel, y quizá no en el Ritz, y menos personas estén obligadas a dormir abajo del puente. Aún así, yo digo que muchas constituciones modernas, de las cuales todos conocemos, también les diré que hoy por hoy ningún país del mundo deja de tener su constitución, pero hay que ver si tiene sistema constitucional. O sea, un sistema en el cual la estructura se imponga realmente. Entonces, dice Vidal, muchas constituciones modernas ni siquiera pueden reflejar las profundas transformaciones que la sociedad va operando. Esto es lo que les digo yo. Hoy, con poco sentido común, muchos constitucionalistas clásicos dicen, tenemos que volver a la vieja constitución. Y yo les puedo asegurar que hay cosas a las cuales ya no se puede volver más. Hay que recuperar los estándares de vida y calidad de vida de las personas, porque la sociedad merece vivir mejor, democrática, participativamente. Entonces, tenemos que entender las profundas transformaciones producidas en la sociedad
aunque esas transformaciones, influyen notoriamente en todos los factores constitucionales. Hoy mismo se habla de los piquetes, que es una situación nueva. Yo les voy a contar que, por ejemplo, Rawls decía, en una sociedad liberal, democrática, la realidad es que no se admiten los piquetes y las huelgas. ¿Saben por qué? Porque en una sociedad democrática uno puede estar en una situación de desventaja, pero siempre tiene la chance de mejorar. Una sociedad que crece regularmente, que tiene factores de crecimiento normales, con núcleos de pobreza no exagerados, le da la posibilidad a cada habitante de decir, bueno, hoy estoy sin trabajo, mañana lo podré tener, hoy estoy con mucho, mañana puedo tener un poco menos. Pero sucede que, lo dice el mismo Rawls, que hay momentos en que hay sectores de la sociedad que se salieron del sistema y saben que por más que la luchen, nunca van a poder ingresar al sistema. ¿Vieron cuando ustedes se salen de la línea y saben que perdieron el tren? Que no hay manera de poder ingresar. Dicen, bueno, ustedes están sin trabajo, consígalo. ¿Y cómo hago? Que hace 4 generaciones que no tenemos trabajo y vivimos de planes. Porque nuestra sociedad, y no hablo de peronistas, radicales, macristas, todos dan planes para conseguir votos y nadie tiene trabajo. Antes en la mesa se discutía cómo el papá o la mamá podían tener un trabajo, cómo iban a la escuela, cómo se conseguía el ascenso social. Hoy en la mesa todos tenemos una televisión, aunque seamos la familia más pobre de la villa, en la cual el modelo nos enseña que el que no tiene determinado producto no es nadie, que hay una ilusión de belleza, una ilusión de tener, una ilusión posmoderna que todos los pobres ven por televisión. Y después salen a la calle y se encuentran que ni son ni tienen nada de eso. Lo que genera un tremendo odio. Odio del padre que no tiene trabajo y pudo conseguir un plan social a condición de ir a un acto. Una madre que si no se tuvo que prostituir, tuvo que salir corriendo a limpiar en la casa de gente cada vez más rica que tiene cada vez menos posibilidades. Chicos que van a una escuela pública donde no tienen posibilidad de estudiar internet, porque cuando se instaló el sistema, las escuelas públicas que no podían tener computadoras y repartieron computadoras de cartulina para que los chicos pudieran por lo menos digitar los signos y hagan como si tienen computadoras, o con mayor alegría otros gobiernos de otro signo político te daban computadoras que decían te lo da tal o cual, y agradecer que te la dimos para poder crecer, como quien te da una zapatilla antes de votar y otra después de votar. En definitiva, estas tremendas desigualdades sociales influyen sobre la propia estructura social, donde nosotros tenemos terceras generaciones donde los hijos y los nietos no alcanzan al nivel de sus abuelos. Antes teníamos desarrollo social que hablaba de la movilidad social. Mi hijo, el doctor, la pareja de italianos inmigrantes vinieron, tuvieron a su hijo, lo mandaron a la universidad pública y llegó a la universidad el hijo. Y estaban muy emocionados de que el hijo era médico, abogado. Hoy tenemos un médico que vive ganando 2 centavos y un hijo que no va a terminar la secundaria porque va a desertar. Antes era un orgullo ir a la escuela pública, hoy necesariamente hay que ir a la escuela privada para completar los contenidos, que por otra parte también están desfasados. Bien, asistimos, según lo dice Luigi Ferrajoli, a un proceso que se llama de desconstitucionalización del sistema político. Es como que nuestra clase política, que es una imagen de la sociedad, no es que una clase política que es algo y la sociedad es otra cosa, no, hay un reflejo. Ninguna clase política es un repollo, es lo mismo que la sociedad. La clase política asiste a un proceso de desconstitucionalización. ¿Cuál es el tránsito de esta desconstitucionalización? Primero, advertimos que en general, si vemos el sistema
políticos de la CLO u otros actores sociológicos que son, que digamos, dan letra a muchos actores políticos argentinos. Nuestros tiempos políticos claramente intentan construir un régimen que es de corte antiliberal. Con esto no digo que no sea liberal, que es de corte anticlásico, anti-separación de poderes, anti-consagración de derechos. Es un sistema que concentra, que está sostenido por el consenso, o supongo la quiesencia, que es aguantársela, pasiva de una parte relevante de la sociedad. Es como que decimos, y bueno, esto se pone mal, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos gente que sube al gobierno, y esto lo empezó el gobierno de mi querido Alfonsín, que tenía un diputado que decía, somos el 54% y hacemos lo que tenemos que hacer, y ahí nació la idea de soberbia radical, que después fue soberbia peronista, que empezaron a decir, somos mayoría, levantamos la mano y se terminó el debate, y entonces empezamos a extrañar las discusiones en el Congreso. Nadie discute en el Congreso, aparte porque los legisladores saben que es más práctico un minuto en el programa televisivo de alguno de los operadores de turno que 2 horas en el recinto charlando a las 3 de la mañana. Mis abuelos escuchaban en la radio los discursos del socialista Palacio o de La Torre, porque decían las cosas que se dicen son mucho mejor que un libro de historia. Hoy escuchamos hablar en el Congreso y queremos salir corriendo. Bien, esto tiene sus buenas y sus malas, porque el Congreso ha ampliado su espectro democrático, ha perdido por ahí en calidad institucional. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que tratar de remediar. ¿Qué genera entonces este régimen de corte antiliberal? Respecto de una amplia serie de violaciones de la letra y el espíritu de la Constitución. Yo recuerdo antes del terriblemente mal gobierno de Macri, que estuvo el terrible mal gobierno de Cristina, que en algún momento, que no era tan terrible, algunos operadores del cristianismo decían, Cristina eterna, tenemos que reformar la Constitución para que Cristina pueda tener reelección indefinida. Y se discutía esto que sí, que no, para esto hay que reformar. Ustedes saben que para reformar la Constitución argentina, que es una Constitución de corte rígido, se requiere una declaración de necesidad establecida por 2/3 partes de los miembros del Congreso, al menos. Una vez declarada la necesidad, se convoca una convención que hará o no la reforma. Se discutía en ese momento porque el oficialismo de esos tiempos no tenía mayoría para tener 2/3 en las 2 cámaras y proponer la reforma. Por eso, buenas o malas, las reformas que se han hecho en este país se pudieron hacer siempre que hubo un pacto antes. Recuerden lo que fue el pacto de Olivos entre radicales y peronistas para hacer la reforma del 94, que no fue muy buena, pero por lo menos nos dejó la enseñanza de que se puede hacer una reforma en democracia con el consenso de los sectores. ¿Qué pasaba? No se conseguía esa cantidad de votos para reformar la Constitución. Entonces yo tuve la ocasión de charlar con algunos colegas muy capaces que adscribían al kirchnerismo en esa época, y hablábamos, bueno, pero lamentablemente si no se puede reformar la Constitución, la idea de Cristina eterna la van a tener que dejar para otro momento. Bueno, no sé, me decía el colega, imaginen que hacemos un plebiscito y le preguntamos a la sociedad argentina si quiere que Cristina sea reelecta. Y por el 90% la sociedad argentina dice sí, queremos que Cristina. Dice, eso sustituiría los 2/3 del Congreso porque es la voluntad popular. Yo digo, no, pero una cosa es la voluntad popular y otra cosa es la idea del sistema constitucional, que hace muy difícil la reforma a propósito, para que ninguna voluntad popular de momento se sobreponga a lo que quiere
el propio Congreso y la propia Constitución. Entonces mi colega me decía, bueno, pero eso es lo que vos interpretás. Yo interpreto que una consulta popular puede suplir a la declaración de necesidad. ¿Qué pasa con eso? Los juristas de la época relativizan conceptos que antes eran claros y no merecían ningún tipo de interpretación. ¿Qué es eso de que para reformar la reforma alcanza con un plebiscito y no se hace con 2/3 partes de los miembros? Y eso es mi interpretación. Esa no es una norma que requiera de interpretación. Pero sin embargo, deconstitucionalización va relativizando las ideas. Fíjense, se promueve con eso una suerte de rechazo social a los límites y a los vínculos de la norma fundamental y a los que eso impone al funcionamiento de las instituciones representativas. ¿Dónde está la clave? Hoy se le da la máxima trascendencia a algo que es muy importante, que es el valor democrático que tiene el sistema. O sea, un político que gana por una alta representatividad tiene una gran legitimidad y eso no se lo va a sacar nadie. Nosotros en las últimas elecciones presidenciales tuvimos las circunstancias de que tanto Macri como Alberto llegaron con una mayoría, Macri muy ajustada, Alberto una más, pero ninguno tuvo una gran mayoría. Por ejemplo, gran mayoría tuvo Cristina cuando ganó sus elecciones. ¿Por eso qué significa? ¿Qué plus te da tener esa gran mayoría? Que uno se puede sobreponer a los controles de la República, porque el artículo 1 de la Constitución dice que nuestra Constitución adopta para sí o para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Representativa porque es una democracia representativa, pero es una democracia al fin, por eso hay que respetar al líder político elegido en las urnas y sostenernos los 4 años, así sea el candidato más tronco que hayamos tenido en la historia. Es nuestro presidente, nuestra presidenta, y hay que mantenerlo y reivindicarlo porque así funciona la democracia. Pero también es una democracia republicana. Republicana quiere decir hay que aceptar los controles que impone la República. Algunos presidentes dicen, pero ¿cómo puede ser que yo haga una ley y viene la justicia y me la declara inconstitucional? Estos jueces que no son designados por el pueblo me van a cuestionar a lo que dicen los legisladores que sí están elegidos por el pueblo, horadando lo que la propia Constitución instituye, que son los controles propios de la República. Un juez que pone los límites cuando el organismo político se excede. Yo pongo, una vez que esta modalidad de pensamiento se instala en la sociedad, relativicemos la República porque lo que importa es la democracia, esto denota una progresiva transformación de hecho en el sistema representativo, promoviendo la actuación de un tipo de democracia plebiscitaria. Vótenme, denme todo el poder. ¿Saben qué decía Mussolini? Denme la libertad, que yo les voy a dar seguridad. Como si ahora te dijeran, por la pandemia, escóndanse siempre en sus casas y déjenme todo a mí, que yo por decreto voy a resolver. Sin insinuar con esto que nuestro presidente sea fascista, pero esta política de, arguyendo la emergencia sanitaria, vamos a limitar cualquier cantidad de derechos, no es bueno. En estas emergencias sanitarias donde el Congreso debe funcionar el triple, no el doble. Y el presidente, si se excede, bueno, que lo controle el Congreso y que lo controlen los jueces. Bien, entonces, acá hay una explícita pretensión de que la sociedad debe un total seguimiento a las decisiones, a veces omnipotentes, que ostenta la mayoría. O sea, ¿qué tenemos que saber nosotros como abogados, como constitucionalistas? Que hay que respetar a las mayorías y las mayorías deben respetar a las minorías y mayoría y minoría
deben respetar el imperio de la ley y los controles. Si esas son las reglas de juego, podemos mejorar el sistema. Ahora, si en este contexto vamos a entender que el líder es el líder y vamos a aceptar los prepoteos, vamos a aceptar las faltas a la vigencia de la ley, vamos a aceptar los desplantes a los grupos legislativos que no son mayoría, vamos a tener problemas muy serios para la convivencia democrática. ¿Cómo sigue este tránsito a la desconstitucionalización? Primero hay el intento de la construcción de un régimen que ya vimos que era antiliberal, en el cual la legitimidad de origen, esta legitimidad que a uno le da el voto, permite a los detentadores del poder un ganado derecho a desplegar la acción de gobierno que consideren más conveniente. Por eso yo decía, y siempre situándonos en el gobierno de turno, Alberto se encontró con la pandemia y tomó decisiones, y está bien, es el presidente de la nación. Él decidió que la cuarentena era una buena modalidad para luchar con esta pandemia, que nadie sabe, en definitiva, cómo se lucha. No hay reglas que podemos decir, la regla era esta y el presidente no la siguió. No, siguió el camino que su intuición le dio, y esa es la discrecionalidad que tiene un presidente. En este marco, lo que no puede hacer es excederse y entrar en los roles que son del poder legislativo o en los roles que son del poder judicial. O sea, ¿por qué yo planteo estas cosas? Fíjense, no es, a ver, ¿cómo les puedo explicar? No es una cosa rara decir que en nuestro país, si yo soy miembro del Poder Judicial, la justicia no funciona bien y que nos debemos una reforma, un cambio en el sistema judicial, informatización, hacer algo con estos jueces de Comodoro Pi, que cuando quieren son lentos y cuando quieren no son lentos. Lo que pasa es que como las macanas, los presidentes y los funcionarios se las mandan en capital, porque ahí gobiernan, los jueces de Comodoro Pi son los que siempre le tocan las causas de las macanas que hacen los presidentes. Si la capital de la República fuera Mar del Plata, yo estaría renunciando a mi cargo de juez, casi, porque tendríamos todos los problemas, ¿no? Digo, no renunciaría. Pero lo que les quiero decir con esta situación es que es claro que hay que hacer un montón de cambios en la justicia, pero no en un momento de gravísima pandemia, donde hay una expresidencia que tiene que responder en justicia, donde no todos los legisladores pueden reunirse en función de la pandemia y donde no se puede dar el debate necesario. Claramente no es la oportunidad, no es el momento. Entonces, si usando algo que es gravísimo, que es la pandemia, vamos a intentar colar otros temas, o como sacarle el punto de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires por decreto, que quizá en otra discusión con el Congreso de la Nación capaz que corresponda, porque es bueno darle algo más a la provincia de Buenos Aires, no sé. Pero esta manera es una manera que hace sobreponer esta idea de legitimidad de origen a una cantidad de controles que son siempre necesarios en la República. Partiendo de esto, no podemos validar que en el devenir posterior, en lo que pasa después de la legitimidad de origen, se genere la idea de que este aval democrático, que reitero, muchachos, es legítimo siempre, el aval democrático, le dé derecho o permiso a estos actores sociales, los que gobiernan, para intentar neutralizar a las reglas, a las separaciones, a los contrapesos, a las funciones de garantía, que también son un punto absolutamente necesario de la democracia constitucional, que es la que sostiene principalmente a la libertad ciudadana. O lo que es peor, intentar operar sobre el sistema. Esto lo haga este gobierno o cualquier otro. Hay dos chicos que levantaron la mano. Si tienen ganas de opinar, adelante. ¿Qué tal? Sí. No, sí, yo quería decirle que sí, que por ejemplo, ahora se ve que en este tema con la pandemia, saben que no se sabe muy bien cómo hay que manejarse,
Pero lo que yo noto es que se utiliza mucho lo que es el foco, es decir, la pandemia, en sacar el foco y la vista de muchas cosas, de otras cosas que por ahí no se están haciendo muy bien, por lo menos por lo que yo entiendo. Sobre Claro, todo que en no materia estarían económica por ahí. sujetas a controles efectivos. Es algo importante porque todos nos podemos equivocar y todos podemos tener la mejor intención de decir, yo controlo la pandemia y aprovecho para hacer esto que va a ser en bien de la sociedad. Para esos errores o operaciones, si no son errores, son operaciones, están los controles. Por eso a veces se enoja la oposición, pero a veces no hace lo que tiene que hacer la oposición. Porque también manipula el tema de esta pandemia en su propio beneficio. Con esto que te quiero decir, la sociedad está en crisis. No hay un buen gobierno y tampoco hay una buena oposición. Falta actores políticos más serios y más éticos en los dos lugares. Y falta agarrar, no sé, Oxirran y entrar a cerrar grietas. No nos merecemos pasarnos en peleas estúpidas cuando lo que hay que hacer es reconstruir una sociedad. Y no, Entiendo aparte, perdón, tu aparte planteo. teniendo en cuenta que, por ejemplo, el artículo 99 en el inciso 1 dice que el presidente es el responsable de la administración general del país. Entonces es como uno puede decir, bueno, los controles no son buenos también, pero al final de cuentas, el que es el responsable, sí o sí, Está es el... bien, pero él tiene que administrar y esa es su responsabilidad. Si, por ejemplo, terminada la pandemia, tuvimos más muertos que lo necesario, con el respeto a las personas que mueren, pobres, ¿no? O tenemos una solución inadecuada del problema, iba a ser un político deslegitimado. Y eso se va a notar en las urnas, ¿no? Lo que no le podemos negar es el intento de resolverlo porque le dimos poder para hacer ese intento. Lo que no puede hacer de ninguna manera es usar armas inválidas para resolverlo. O mientras resuelve alguna cosa se manda macanas en otro. Por eso es que en tiempo de emergencia los controles tienen siempre que estar más que atentos. Esa es la idea. Perdón, había otro chico más que había levantado la mano. Si no, seguimos. Bueno, seguimos entonces. Entonces, el desafío más intenso que hoy enfrentan en nuestras sociedades, y por eso yo les digo, estudiar derecho constitucional, donde yo les explico la figura de la Constitución y cómo funciona teóricamente, no sirve si nosotros no tenemos el funcionamiento real de la Constitución. Por eso un elemento muy importante para el estudio de esta materia es la lectura cotidiana del periódico, el diario. ¿Bien? Bien, entonces el desafío más duro y el desafío más intenso que hoy enfrentan nuestras sociedades se dirige a querer acotar la tremenda distancia que hay entre el constitucionalismo formal y el constitucionalismo material. Y esto no es otra cosa que intentar esclarecer el verdadero concepto y naturaleza de una constitución. O sea, tratar de investigar qué es realmente una constitución. Y este fue el proceso que intentó en su momento dejar en claro Ferdinando Lasalle. Por eso lo que resta es que ustedes lean el artículo este que yo les di y poder sacar una idea de este tema de qué es una constitución. Bueno, ahora voy a intentar, vamos a ver. Listo. Vamos a hacer así. Y cerrar esto. A ver si puedo cerrar acá. Bien, bien. Ay, casi lo logro. Ahora vamos de nuevo. Voy a ir a que puedan ver. Ahí va. Bien. ¿Alcanzan a ver lo que está en pantalla? ¿Qué es una constitución? ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces podemos seguir. Vamos a ver varios modelos de qué es una constitución. Estas son las visiones de Mejian
y Néstor Sabués. Mejía siempre buscó las distinciones entre las ideas de poder y libertad. Él dice, los grupos de poder generan relaciones de poder político y el derecho público no hace otra cosa que poner en caja el poder y armar lo que fue oportunamente la división de poder. Es el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. O sea, Mejía dice, el sistema constitucional, cuando inventa las constituciones escritas, lo que intenta hacer es poner en caja al leviatán de todo. Bien, meterlo en caja y guardarlo es dominar al monstruo, contenerlo. Hoy, claramente, hay autores más modernos, como Karl Lowenstein, que dicen la teoría de la división de poderes es vieja y con muchos problemas, porque como se ha comprobado, no se puede poner en caja cada uno de los tres poderes. Si nosotros dejamos esta teórica división, que es el poder legislativo gobierna mediante las leyes, el ejecutivo administra cuando pone en ejecución las leyes, y el poder judicial controla cuando evalúa su cumplimiento entre la sociedad o define si es constitucional o no. Esto teóricamente es una maravilla, pero es sabido que cuando uno le permite al Poder Ejecutivo administrar, su tendencia ha sido la de capturar el poder que ha tenido históricamente el Legislativo, al punto que a mí, cuando en la década del 70, principios del 80, estudiaba Derecho y estudiaba Derecho Constitucional, y mi profesor me decía, ¿cuál es el rol del Congreso? Yo decía, el Congreso hace la ley. Si no decíamos eso, nos votaban, porque el Congreso hace la ley. Hoy tenemos que decir qué cosa. El Congreso predominantemente hace la ley, pero puede, por el artículo 76, delegar potestades legislativas en el presidente. Y el presidente en situación de emergencia puede dictar decretos de necesidad y urgencia que también toma forma de ley. O sea, el presidente, que es el que administra, hoy también legisla. Ha avanzado sobre el poder del Congreso, que era la caja de resonancia de la República, ha perdido ese rol para ser la escribanía de la República, como el Congreso mayoritariamente es del mismo partido que quien ejerce el poder ejecutivo. Lo que hace el Ejecutivo es mandar el proyecto de ley y el Legislativo levanta la mano. Bien, salvo alguna situación muy rara en la cual se discute un poco más. O la oposición discute pero no tiene posibilidad de imponer sus argumentos porque no tiene fuerza para imponer, fuerza legal. Entonces, Mejía decía, los grupos generan relaciones de poder y la Constitución tiene esto de institucionalizarlo, al punto que los franceses, cuando en su declaración hacen el artículo 16, dicen que toda nación que no tiene los poderes divididos y las declaraciones instituidas no tiene constitución. Lowenstein dice, hoy esto se desarmó todo, porque en realidad el que tomaba la decisión ya no lo toma más, que es el Congreso. Las decisiones las toma el Ejecutivo y también administra, y solo queda el Poder Judicial para hacer el control. Entonces dice, hay una nueva manera de entender al poder. Hay que ver a quién le toca la toma de la decisión. Es en algún punto al Congreso, pero mayoritariamente al Ejecutivo. ¿A quién le toma la ejecución de la decisión? Al Ejecutivo, necesariamente. ¿Y a quién le toca el control de la decisión política? Al Judicial. Entonces dice, en los tiempos que hoy corren, la verdadera fuerza del sistema constitucional está en el control. Por eso Lowenstein decía, dime qué poder judicial tienes y te diré en qué democracia vives. Porque si los jueces alcanzan a atacar el control, la democracia sirve. Y si no lo hacen, no sirve. Bien, la primera concepción, que es la de los clásicos, la que podemos decir la de Mejía, la Constitución es un dique de contención a los embates del poder, garantizando un espacio propio de la libertad. Siempre decía en Mejía
que el sistema político es una lucha entre la libertad y el poder, y la Constitución lo que hace es intentar equilibrar a los dos vectores, dejar que avance la libertad hasta cierto punto y contener el poder en cierto punto. Cuando hay más poder que libertad, podemos tener un gobierno despótico. Cuando hay más libertad que poder, tenemos un caos institucional. Otra acepción a la Constitución formal, que es la clásica, la liberal, la del Mejía, la del dique de contención al poder, es lo que se llama la Constitución material. La Constitución material describe cómo en realidad se ejerce el poder político y cuál es la relación del poder político con las libertades fundamentales. O sea, cómo en realidad se ejerce el poder de gobierno y eso, manera de ejercer el poder, cómo influye en la libertad de los ciudadanos. Yo les pido que ustedes vean estas matrices y las intenten descargar a nuestra realidad de todos los días, para ver dónde nos situamos. Entonces, el contexto histórico en que esto se revitaliza es el constitucionalismo social, después en Jauriu, después en Carl Schmitt, después en La Salle, que siempre dice, hay una realidad por un lado y una constitución por otro. Hay que buscar la legitimidad del sistema de la Constitución siempre que corresponda la norma con la realidad. Bien, a la Constitución material se le opone la Constitución formal, que designa un conjunto de normas jurídicas que regulan y determinan el modo en que debe ser ejercido el poder político. Esto tuvo mucho auge con el positivismo de Kelsen, donde se intentó, de alguna manera, excluir a la norma de toda motivación teleológica para decir la norma bien aplicada resuelve todos los problemas. El contexto histórico fue el constitucionalismo clásico y le quitó, por ejemplo, a la costumbre el carácter de fuente del derecho y desarticuló de alguna manera a la posición naturalista para dar fundamento al derecho. Había una solución más lógica, que si hay derecho cuando está legislado, si no, no hay derecho. Bien. Sagüez, que es un constitucionalista bastante famoso, argentino, de corte, él es un constitucionalista católico, entonces él le da siempre a la Constitución un hito vinculado con sus creencias, pero habla de la idea de living constitution, o sea, la Constitución sirve en tanto fue instituida como norma fundamental, pero después se va interpretando y eso permite el crecimiento. Entonces le da mucha importancia a la idea de interpretación constitucional. Esto justamente es la idea de los norteamericanos, que dicen, la Constitución es lo que los jueces dicen que la Constitución es, porque ellos la van interpretando y permiten que en realidad una Constitución trascienda el tiempo histórico en que fue hecha. Estos son los textualistas, los originalistas, los preservacionistas. Yo siempre digo, hay algunos artículos de la Constitución Argentina que se entienden mejor desde la idea de interpretación. Si leen el artículo 25, que dice, el gobierno federal fomentará la inmigración europea. Claro, cuando Alberdi la propuso en 1853, estaban pensando en la inmigración europea del norte, los ingleses, los alemanes. Le salió tiro por la culata porque vino la inmigración europea del sur, españoles, italianos, y hoy tenemos inmigración de América Latina. Entonces hoy cuando los jueces intentamos ver el tipo de inmigración que se provee y queremos ver cuál es constitucional o no, donde dice europea nosotros leemos útil. Entonces leemos siempre el gobierno federal impulsará la inmigración útil, porque europea ya quedó fuera de quicio, porque en ese momento la europea es la que los constituyentes creían que era la inmigración más útil. Nosotros ahora decimos, bueno, instalaremos la inmigración útil. Veamos, por ejemplo, en Mar del Plata, toda la zona de Sierra de los Padres está nutrida de inmigración boliviana y paraguaya para los quinteros. Para nosotros
ese tipo de migración es útil siempre, bueno, que se guarden las reglas de higiene y básicas de trato. Bien, esto permite entonces a quienes son originalistas, que siempre le dan al texto el sentido de los padres fundadores, a los que son preservacionalistas y a los que van hacia adelante. Dicen, bueno, tratemos de interpretarla para que les sirva a los que vienen. Y es la que permite en realidad posiciones renovadoras. ¿Qué es entonces en este contexto la idea de constitución viviente? Bueno, esto parte de la independencia de la actual comunidad, tanto del texto original como de las valoraciones del constituyente histórico. Es decir, bueno, señores, el constituyente histórico pensó esto, nosotros pensamos otra cosa. Postula en realidad un no interpretativismo, no vamos a interpretar. Vamos a poner esa constitución en los tiempos que hoy vivimos. Promueve una elaboración de respuestas jurídicas constitucionales que acepten las necesidades del presente y las valoraciones y creencias de la sociedad actual. Este es el argumento de mirar a lo que piensa el constituyente actual y no lo que pensó aquel otro constituyente de 1853. Bueno, si nosotros hacemos una constitución sin pensar siquiera en lo que pensó el constituyente originario, lo que hacemos es debilitar la seguridad jurídica porque la hacemos muy flexible. Hoy le hacemos decir a la Constitución algo que nunca pudo haber dicho hace 200 años. Y el problema del operador es cuando el activismo judicial es demasiado, porque entonces la legitimidad del operador parece prevalecer sobre la legitimidad de la propia Constitución. Y por otro lado es el problema del consenso. Cuanto es necesario, consenso malo. Veamos qué pasa cuando el consenso, la sociedad está pidiendo una interpretación que no tiene nada que ver con lo que pasa con la Constitución y el sistema. Muchas veces los jueces nos dicen, señores, no resuelvan con el diario en la mano. Ustedes tienen que resolver lo que corresponde, aunque la sociedad pida otra cosa, pida un linchamiento, pida una venganza. Entonces, a algunos jueces se les hace difícil sentarse en su despacho, aplicar la ley cuando la sociedad le está pidiendo venganza. Yo digo siempre que esos jueces tienen que firmar el papelito, renunciar, pero también les digo otra cosa. ¿Qué les hablaba hoy cuando empezamos la clase? A veces nos ponemos a pensar que quizá la Constitución dejó de tener la utilidad que antes tenía. Entonces, por interpretarla no la cambiemos. Si la queremos cambiar, la cambiamos y la interpretamos hasta donde es posible una interpretación racional. Esto de la Constitución viviente es decir, la reformamos sin hacer un proceso de reforma, cosa que no estaría bien en mi criterio. Bien, bueno, hay otras ideas de decir qué es una Constitución. Me interesa que podamos tener en cuenta el pensamiento de Germán Vidal Campos, que fue mi maestro, una excelente persona. Acá con el concepto de bloque de constitucionalidad, se puede suponer que la definición o definir qué es constitución hay que explayarla para que el texto unificado y unitario de la Constitución se nutra también de un bloque internacional que sume al derecho interno el derecho internacional de los derechos humanos. Esta es la gran ventaja del haberle dado jerarquía constitucional a ciertos instrumentos internacionales con la reforma constitucional del 94. Se amplió la idea de constitución, porque aún cuando la Constitución sigue siendo la ley suprema, la propia Constitución ha dicho que le da a los instrumentos internacionales que están en el 75, inciso 22, la misma jerarquía que la Constitución. Por lo tanto, para nosotros hoy, los mandatos del derecho internacional, de los derechos humanos, tienen la jerarquía de la Constitución. Videla ni siquiera podría decir que estas normas no están legisladas porque hoy tienen la jerarquía de la propia Constitución. Vidal señala que nos encontramos frente a un rostro nuevo de la supremacía constitucional.
porque hoy tiene principios y valores que la hacen más trascendente, que nos permiten interpretar sin necesidad de hablar de constitución viviente, porque tenemos nuevos elementos que la integran. Bien, entonces para Vidal Campos, la constitución es un orden sustancial de valores que le impone a todos los planes inferiores el deber de darle efectividad. Esto es muy importante porque nos resuelve el problema de la Salle, porque la constitución formal se transforma también en constitución material, bien, porque tiene las dos legitimidades. Siempre el problema es el mismo, hay que aplicarla, bien. Se pregunta Vidal si lo que es una constitución se agota en las descripciones que lo que está escrito en los textos. Es solamente letra y nada más que letra. Bueno, todos sabemos que Vidal es realista y Elio es naturalista. Entonces él dice, la constitución nunca es la fría letra, están los valores acá. Yo me permito acá disentir, porque la letra de la constitución nunca es la fría letra. El contenido de la letra de la constitución es el pensamiento de los constituyentes, que es el pensamiento de una sociedad. Entonces la letra de una constitución revela las ideas de los constituyentes y lo que creía la sociedad en ese momento. Entonces, aunque esté escrita la constitución, no es nada más que letra, pero no porque sea un sistema naturalista, sino porque esa letra está teñida de contenido. Para Vidal, la realidad es que hay derechos con normas y para él también hay derechos sin normas, porque la constitución va más allá y excede el conjunto de la norma escrita. Yo acá me permito disentir, pero siempre respeto al maestro desde su posición y un naturalista que ustedes, como ya vieron teoría general, la deben conocer y yo no les voy a imponer una posición. Pero desde el fin del siglo XVIII se reputó a la Constitución Democrática como la ley de las garantías, porque el valor seguridad jurídica está dado por la vigencia de la Constitución. Y el constitucionalismo más nuevo, el neoconstitucionalismo, incorpora la idea de garantía institucional para hacer operativo el contenido mínimo o esencial de cada derecho. La reforma del 94 incorporó garantías institucionales. Por ejemplo, el 75, inciso 23, le obliga al Congreso a dictar acciones positivas en defensa de los ancianos, de las mujeres y de los niños, que son mandatos expresos para garantizar ciertos valores particulares o resguardar los derechos de las comunidades aborígenes. Pero como les digo siempre, nada de eso sirve si en los hechos nosotros bastardeamos los contenidos de la Constitución, porque no creemos en la vigencia de la norma que dictamos. Vidal dice que el núcleo central que hace que una constitución sea lo que es y la que es, no va en función del voluntarismo estatal, sino los valores jurídicos que tiene y que si se plasman o no en la sociedad. Bien, entonces él dice, la constitución se positivizó, pero si se positivizó y esos valores están en la sociedad, va a haber una equiparación, como decía La Salle. Y él dice que aquello que es la Constitución no solo lo sea por su origen, sino por la finalidad que tiene ese proyecto, que es el proyecto que todos tenemos. Bien, bueno muchachos, me quedan unos minutitos para explicar. Algunos de los chicos tenían una duda respecto de la jerarquía constitucional, no recuerdo bien qué punto, si me lo recuerdan, con gusto les doy algunas ideas. ¿Escuchan? Yo tenía una duda, profe. Dale, decime. El otro día el profesor hablaba del bloque constitucional y no me quedó claro la parte en la que hablaba de la reforma. Que no implicaba reforma de la Constitución, pero sí del bloque. Mira, te voy a explicar. Antes de la reforma constitucional, se sabía que los tratados estaban por encima, estaban por debajo de la Constitución, porque tenemos un artículo que es el 27,
que dice que el Estado argentino está obligado a afianzar sus relaciones de paz y amistad firmando tratados que no estén en pugna con los principios de la Constitución. O sea que queda claro que un tratado siempre iba a estar por abajo de la Constitución. Ahora bien, la duda era si el tratado iba a estar igual que las leyes o por encima que las leyes. No había nada escrito. Y alguna doctrina decía que de alguna manera, si un tratado hoy se firma, y mañana se dicta una ley que lo desconoce, la ley deroga el tratado, porque es una ley posterior. Porque como nosotros aceptamos a los tratados dictando una ley, por una ley aceptamos el tratado, por otra ley lo dejamos en efecto. Esto generaba un grandísimo problema, porque la comunidad internacional, imagínate que no le hace mucho gusto que una vez que se hizo un proceso complejo de firma de un tratado, al otro día se dicta una ley interna que lo deja sin efecto. Entonces teníamos ahí cuestionamientos. Hay dos fallos que ustedes tienen que saber, que son el Mejián con Neustadt y finalmente el Mejián con Sofovich. En el Mejián con Sofovich yo no les cuento la historia porque si no, no vamos a terminar, pero vayan al libro mío que ahí lo explico bien. En el Mejián con Sofovich nuestra corte dice en el año 92 que no podemos decir que una ley pueda modificar a un tratado, porque el tratado, a diferencia de la ley, es un acto complejo en el que interviene tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo. Entonces, si nosotros un tratado primero lo negociamos, lo ratificamos, lo aprobamos y después hacemos el intercambio de los papeles para darle vigencia, no lo podemos equiparar a una ley. Entonces, la doctrina del Mejián con Sofovich estableció que todos los tratados, si bien están por abajo de la Constitución, están por arriba de las leyes. En realidad lo que dijo ahí la Corte, los tratados están por arriba de las leyes. Y las interpretaciones empezaron a decir los intérpretes, lo que quiso decir la Corte es que los tratados están también por encima de la Constitución. 2 años después fue necesario que se dictara otro fallo, que fue el fallo Fibraca Constructora, donde la Corte aclaró, miren señores, los tratados están por arriba de las leyes, pero por abajo de la Constitución. Cuando se fue a hacer la reforma constitucional, estaban estas dos ideas. Una, darle a todos los tratados la jerarquía superior a las leyes, inferior a la Constitución, y otra que decía, determinados tratados, vamos a darle un poquito más, que es la misma jerarquía que la Constitución, que fue la tesis que prevaleció en la Convención Constituyente. Vos ves que el 75-22 tiene un primer párrafo que dice que los tratados firmados con la Iglesia, de comercio, lo que se llaman los simples tratados, los que la Argentina firma para venderle vino a Chile, o hacer turismo con Ecuador, o lo que fuera, tiene jerarquía superior a la ley, inferior a la Constitución. Esta es la doctrina de Mejián con Sofovich. Después decidió dar un paso más. A los 11 instrumentos internacionales de derechos humanos que describe después, digo instrumentos internacionales y no tratados, porque en realidad en el 75-22 hay tratados, convenciones, declaraciones. Entonces, el género son los 11 instrumentos internacionales del 75-22. Dice la Constitución, tienen jerarquía constitucional. Hay una palabrita más que dice en el orden, en la... encuentro. ¿Alguno tiene la Constitución? Sí. Que me lea el 75-22 cuando empiece a anunciar los instrumentos internacionales. Ya está, no me lean nada. En las condiciones de su vigencia, estos instrumentos tienen jerarquía constitucional. ¿Qué quiere decir que tienen jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia? Van a tener jerarquía de la Constitución en las condiciones en que fueron firmados esos tratados por la Argentina. Hay algunos tratados
que tienen determinada extensión, pero cuando la Argentina los adhiere, le hace alguna reserva. Entonces, para la Argentina ese tratado es más corto, o le hace una declaración interpretativa, y para la Argentina es más largo. Por eso el constituyente puso esos 11 en la forma en que Argentina adhirió, tienen jerarquía constitucional. ¿Por qué eso es importante? Porque para sacarle la jerarquía constitucional hay que reformar la Constitución. Bien. ¿Qué quiere decir que tiene la jerarquía constitucional? Está en el mismo nivel de la pirámide. La Constitución es ley suprema. ¿Por qué? Porque la Constitución le dio jerarquía constitucional. Entonces, una cosa es supremacía, que es de la Constitución, y otra cosa es jerarquía, que los instrumentos y la Constitución, en las condiciones de su vigencia, tienen la misma jerarquía. Pero dijo algo más todavía el constituyente. El Congreso, por 2/3 partes de sus votos, le puede dar jerarquía constitucional a otros tratados. Hay muchos otros, como por ejemplo la Convención Interamericana de Desaparición de Personas, que también tiene jerarquía constitucional. ¿Cuál es la diferencia? Así como el Congreso, con 2/3 partes, le dio jerarquía constitucional, a esos tratados se las puede sacar con 2/3 partes. Por eso hay un privilegio de los instrumentos que están en el 75-22, que la única manera de sacarle su jerarquía es reformar la Constitución. En tanto, otros instrumentos a los cuales el Congreso le haya dado su jerarquía, la pueden perder si el Congreso por 2/3 partes se la saca. Y finalmente en el 75-24 están los tratados de integración, que también tienen jerarquía superior a las leyes y no jerarquía constitucional. Yo acá tengo una discrepancia con el constituyente porque un proceso de integración no sirve si los tratados no tienen la misma jerarquización que la Constitución. Pero eso se hizo porque algunos países del Mercosur le dan menos jerarquía que la Constitución a los tratados de integración. Entonces, como no se pusieron de acuerdo en el Mercosur, tampoco quiso la Argentina ir más allá de otros países como Brasil, que dicen los tratados van a tener la jerarquía que les dé la Corte Suprema de Brasil. Bien, y eso nos evita quedar en una desigualdad. ¿Te clarifiqué la cuestión? Sí, profe, ya lo entendí. Bueno, gracias. Y ahora anda el libro, y si tenés dudas, me mandás por el aparatito la duda. Bueno, ¿Alguno tiene alguna duda? Porque les voy a decir algo, si ninguno tiene duda, me voy a comer. Ahora, si tienen dudas, me quedo un rato más y me voy a enojar para el día del parcial. Nunca me voy a olvidar de este momento. Así que lo dejo. No. Vaya a comer. Bueno. Vaya, por favor. Gracias. Buenas noches, doctor. Entonces, mañana posiblemente les voy a subir el práctico. Y saben que jueves, para que no haya clase, yo les aviso, este jueves no hay clase. Bueno. Bien, perfecto. Listo, pórtense bien, vayan a comer. Buen provecho. Chao, nos vemos. Y salgan vivos de esta pandemia terrible. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Chao, gracias. Buenas noches.